Estamos terminando, estuvimos por un poco más de 2 meses estudiando una serie del Sermón del Monte, la serie del Sermón del Monte de Jesús, ¿cierto? Y el tiempo pasa rápido, hermano. Pasaron como 2 meses, como le digo, un poco más de 2 meses, casi 2 meses y medio, donde estuvimos compartiendo con distintos hermanos, ¿cierto? Cada uno de los mensajes tratamos de dividirlo, el Sermón del Monte, en varios mensajes para poder abarcar todo. Y hoy haré, amado hermano, un breve resumen, así como uno dice a vuelo de pájaro, porque el Sermón del Monte es muy amplio, son 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo. También hay en Lucas también hay un breve resumen del Sermón del Monte, porque si uno abarcara paso a paso, estaríamos como 2 años estudiando el Sermón del Monte, hermano. Lo hicimos muy resumido en 2 meses y medio aproximadamente. Y como dije, hoy haré un breve resumen para terminar en la última sección del capítulo 7 de Mateo que leyó parte nuestro hermano Miguel Forquera. Bueno, es importante decir, como se dijo, ¿cierto?, al comienzo, en el primer sermón, que es uno de los sermones más importantes de nuestro Señor Jesucristo, o por lo menos el que está escrito en la palabra que tenemos, ¿cierto?, en la Biblia. Un profundo sermón, amado hermano, lleno de enseñanza y de sabiduría de parte de nuestro Señor para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, en los capítulos del 5 al 7 de Mateo, que abarca el Sermón del Monte, ¿cierto? ¿Qué es el Sermón del Monte? Nos muestra cómo debe ser nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, debemos preguntarnos nosotros, ¿cuán importante, amado hermano, y esencial es el Sermón del Monte en la actualidad? Es demasiado importante, amado hermano. La verdad que es demasiado importante para nuestras vidas, porque nos enseña a cómo vivir como cristianos o cómo debería ser nuestra vida de cristianos. Entonces, podríamos decir que estos son, por decir algo, como los requisitos del ciudadano del reino de los cielos. O el Señor Jesucristo aquí en el Sermón del Monte nos muestra el perfil del cristiano. ¿Cuál es la misión y cómo nosotros debemos conducirnos, ¿cierto?, en la vida, aquellos que pertenecemos, ¿cierto?, al reino de Dios? Hermanos, así como a Moisés, ¿cierto?, recibió de parte de Dios, ¿cierto? Él recibió de parte de Dios. ¿Qué recibió de parte de Dios? La ley, ¿cierto? Las tablas de la ley, para que se las diera al pueblo, ¿cierto? Al pueblo de Israel, que fue muy duro, muy terco, porfiado, ¿cierto? Ahora, por decir algo, nuestro Moisés, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo también nos da esta ley. Pero no para grabarlas, amado hermano, en piedra. No para que nosotros las grabemos en piedra y queden ahí, sino para grabarlas, ¿cierto? Y para poder incrustarlas en nuestro corazón. Lo primero que hace Jesús en el capítulo 5, vamos a empezar con el capítulo 5, es describir al ciudadano del reino de los cielos. Es describir a este ciudadano, las bendiciones que tiene la persona por ser un ciudadano del reino. En los versículos del 1 al 12 nos muestra las características de este ciudadano. Y debemos preguntarnos. Yo hice el mensaje introductorio cuando empezamos la serie. Debemos preguntarnos, ¿seremos como tendremos algo de estos primeros 12 versículos? Si veremos estas marcas en nuestra vida, y hablaba de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, dice. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los de limpio corazón. Nos veremos allí. Como les compartí, ¿cierto?, al comienzo, muchas veces no soy muy pacificador, que digamos. Muchas veces mi actitud no es muy pacificadora.
O no soy muy manso como la Biblia o como el Señor Jesucristo me manda hacer. Entonces debemos hacernos esas preguntas. Hermanos, ¿nos reflejamos en las bienaventuranzas? En estas características que el Señor da de los ciudadanos del reino. Cuando miramos las bienaventuranzas, amado hermano, vemos a Cristo Jesús allí. Y al ver a Cristo allí, hermanos, veo mi imperfección. Debemos ver nuestro pecado. Debemos ver todo lo malo que hay en mí, en nosotros. No sé si a usted le pasa, pero sabe, el Espíritu nos va moldeando, amado hermano, nos va moldeando de tal manera que podamos ser o llegar a ser a la imagen de Cristo. Y debemos dejarnos moldear también. Porque a veces no nos dejamos moldear. A mí me cuesta, hermano, a mí no me da vergüenza decir que me cuesta mucho dejarme moldear por el Espíritu Santo. Muchas veces soy muy terco, muy duro, me dejo llevar por mis ideas. Y no me dejo instruir muchas veces por lo que dice la palabra de Dios. Entonces las bienaventuranzas son las marcas, amado hermano, el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Lo segundo, sigue diciendo el Señor en los versículos del 13 al 16, cuál es la misión, cuál es el propósito o nuestra tarea, amado hermano, de por qué estamos aquí en la tierra. Porque podríamos decir, si somos ciudadanos del cielo, ¿cierto? Porque el Señor nos rescató, entonces ¿por qué no nos traslada al cielo a su gloria? ¿O por qué no estamos en un Edén? No lo hace, amado hermano, porque tenemos una misión nosotros aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tiene una misión aquí y esa misión es ser sal y ser luz en la tierra. El Señor hace estas hermosas comparaciones, amado hermano, con los habitantes del cielo, con nosotros. La sal de la tierra, amado hermano, da sabor a algo que está insípido o que no tiene sabor. Lo que hace la sal también es preservar. La sal da sed. Todos los que te rodean, amado hermano, si tú eres sal, deberían sentir esa sed de beber esa agua viva que corre dentro de tuyo, o esa agua viva que nosotros cada día bebemos. Somos luz, porque el mundo, amado hermano, está en tinieblas, y nosotros somos luz. Nosotros no tenemos luz propia, hermanos. Usted no tiene luz propia. Alumbramos, amado hermano, la luz de Cristo, porque Él es la luz verdadera, también dice el Señor. Somos luz porque borramos las tinieblas. Debemos borrar o resplandecer en la oscuridad, amado hermano. ¿Qué tipo de luminar somos? ¿Un foco gigante, amado hermano, que es capaz de alumbrar un bosque entero? ¿O una simple luciérnaga en un gran bosque oscuro? La presencia del creyente debe ser necesaria, amado hermano, y evidente en medio de un mundo de oscuridad. Por eso que el Señor aún nos tiene aquí con una misión. Así que esa es la misión del ciudadano del cielo, ser sal y ser luz. Lo tercero, a partir del Mateo 5:17 en adelante, se extiende hablándonos de la ley. Jesús y la ley tiene como título ahí. O sea, empezó con el carácter del ciudadano, del reino, de los cielos, amado hermano, las bienaventuranzas, su misión, ser luz, ser sal, y ahora debemos vivir como ciudadanos de del reino de los cielos, y nos muestra, ¿cierto?, su ley. Jesús nos muestra una nueva dimensión de la ley. Ojo, él mismo dijo que no vino a abrogar la ley o a anularla, sino a cumplirla. En cierto modo, lo que Jesús hace es poner, amado hermano, lo dije una vez, la vara aún más alta de lo que estaba.
Los religiosos tienen la ley de Dios escrita en tablas de piedra, pero los ciudadanos del cielo la tienen grabado, amado hermano, con fuego en el corazón. Deberíamos tenerla grabada con fuego en nuestros corazones. No es que tenga... no es que tenga que obedecer al Señor. Es que tengo que obedecer al Señor porque lo amo, amado hermano, porque lo adoro y porque le sirvo. No debe ser una carga, no debe ser algo obligatorio, sino que debe ser algo que sale de mi corazón, amado hermano. Tengo que obedecer al Señor si lo amo, si lo adoro, si le sirvo. Los hijos de Dios, amado hermano, tienen la ley escrita, incrustada, como dije recién, en los corazones, y es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, amado hermano, quien nos inquieta y aleja del pecado. Nos lleva al arrepentimiento diario y nos lleva también a orar. Por eso el Señor nos habla de la ley y de lo importante de esta, amado hermano. Como dije recién, el Señor no vino a abrogar la ley. Jesús vino a cumplirla. No hay una separación, amado hermano, en cuanto a la ley entre el Nuevo y entre el Antiguo Testamento. Jesús vino a completar algo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Como dije recién, le dio una mirada diferente y más alta. Entonces los mandamientos aún siguen vigentes, pero nuestro cumplimiento no es como el de los fariseos o religiosos de aquella época, amado hermano, que vivían una vida de religiosidad y de apariencias. Y en esta sección de la ley, que es larga, amado hermano, ya que nuestro Señor Jesucristo nos da montones de ejemplos. Nos habla de la limosna, que los fariseos dan limosna para ser vistos, ¿cierto? Dice que hacen sonar la trompeta cuando ofrendan y a nosotros nos dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Los fariseos también aman el orar de pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Y Jesús dice que nosotros debemos orar en lo secreto y vuestro Padre Celestial, que ve en lo secreto, recompensará en público. Así que hacemos lo que hacemos por amor al Señor y no por religiosidad. Hace también aquí referencia Jesús a los mandamientos más evidentes con respecto al no matarás, versículos 21 y 26 del Antiguo Testamento, ¿cierto? No matarás, que no se trata solamente de quitarle la vida a alguien. Jesús dice que si te llenas de ira o enojo contra tu hermano, ya eres culpable de juicio o de asesinato. Hasta ese punto eleva, ¿cierto?, la ley. Si le dices necio, dice la Escritura, o fatuo a tu hermano, ya eres culpable de asesinato, está diciendo el Señor Jesucristo. No levantemos la mano, amado hermano, pero vemos, o cuántos asesinos sabemos aquí. Me incluyo. Si se te va la lengua, ya eres culpable, dice el Señor. Lo que dice el Señor es que el pecado no es solo algo exterior, amado hermano, sino también algo interior, porque este nace en el corazón. Lo mismo sucede con el no cometerás adulterio. Jesús lo pone a otra dimensión aún más alta, amado hermano. No solo dice que el engaño o habla del engaño, la infidelidad física, ¿cierto? Sino también dice que el que mira a otra mujer con codicia ya ha adulterado con ella en su corazón. Hermanos, el pecado se incuba o nace de nuestro interior y luego sale hacia el exterior. El ladrón, amado hermano, el ladrón desde cuando planea robar algo, cuando codicia lo ajeno, cuando desea tener más, ya ha pecado. Y no cuando consumó el hecho, porque ese pecado nació primero en su corazón. Pero hermano,
A lo mejor podría deducir usted, él no ha hecho nada todavía. A lo mejor lo pensó, pero ¿qué pasa si se arrepiente? Ojalá se arrepienta, amado hermano. Ojalá se arrepienta, pero ese pecado, aunque no lo consumó, no lo llevó al hecho, nació y estuvo en su corazón, amado hermano. Eso mismo para cuando codiciamos al sexo opuesto. Aunque no lo consumamos o llevemos a cabo el pecado, amado hermano, ya nació en nuestro corazón. Y dice el versículo 29, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, un lenguaje muy violento de parte del Señor, pero necesario. Si fuera así de literal, amado hermano, compartía también el otro domingo, llegamos todos mancos y tuertos. Si fuera así de literal. Él usa este ejemplo, amado hermano, para demostrar la seriedad del pecado. Es algo serio, amado hermano. No es algo liviano. La seriedad del pecado muestra el Señor Jesucristo aquí. El pecado debe ser eliminado drásticamente de nuestra vida porque sus efectos son letales, amado hermano. Causan mucho daño. Lo que está diciendo Jesús aquí es que aquello que es tan valioso para ti, ¿cierto? Aquello que es tan necesario, los ojos, las manos, aquello que es tan lindo y útil para tu vida, amado hermano, si es un estorbo para tu vida de santidad, córtalo, échalo y sácalo, dice el Señor. Así de córtalas. También desde el versículo 33, el Señor Jesús habla de los juramentos. Los fariseos en aquella época usaban de extraños juramentos para obviamente no cumplirlos. Decíamos en los mensajes de la serie que esto no debía entenderse como una condenación universal de los juramentos. No. Porque Cristo mismo habló bajo juramento. Lo que el Señor está prohibiendo aquí es el uso impertinente, amado hermano, profano y pecaminoso, descuidado de los juramentos en el hablar de cada día. Hay personas que juran por todo, amado hermano. Y hay que tener cuidado con ello. En aquella época, juramentos de este tipo se usaban frecuentemente para propósitos engañosos, para hacer creer a la persona que lo que se estaba diciendo era cierto. Te lo juro por el cielo. Y a veces nosotros usamos ese vocabulario, amado hermano. Cuidado con ello. Se usaba para hacer creer a esta persona, ¿cierto?, que lo que se estaba diciendo era cierto, como para que, ay, lo juró, sí, tiene que ser verdad. Los judíos juraban, amado hermano, por el cielo, por la tierra y hasta por su propia cabeza. Hasta ese punto, amado hermano. Pero no por Dios, entre comillas, ellos no juraban por Dios para evitar un posible juicio divino a causa de sus mentiras o juramentos engañosos. Pero la intención del corazón era la errónea. Jesús sugiere que todo nuestro hablar, dice allí, debe ser como si estuviéramos bajo juramento para decir siempre la verdad. En el Sermón del Monte vemos también las comparaciones que hace Jesús. Los fariseos eran el referente espiritual para las personas de aquella época. Aunque eran en realidad puras apariencias, amado hermano, los religiosos, los fariseos. Y Jesús dice, no imitéis eso, o no imitéis a estos. En Mateo 5:20 dice, porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí justicia tiene que ver con santidad, amado hermano. Esta palabra justicia aquí en este versículo tiene que ver con santidad. Entonces, por un lado Jesús está pidiendo a sus discípulos una santidad más profunda y radical que la de los fariseos.
El fariseísmo tendía a ablandar las demandas de la ley, amado hermano, y hacer énfasis solamente en la obediencia externa, en las apariencias. Y lo que Jesús enseña es que la rectitud que la ley pide, amado hermano, envuelve también una conformidad interna, amado hermano, que se hace evidentemente externa. No sé si me entiende. No pueden ser solo apariencias. Tiene que ser algo que ha nacido en su corazón y que refleje algo externo. Y esto es lo que enseña Jesús, ¿cierto? No digas necio a tu hermano, lo vimos recién, no adulteres, no te divorcies, no hagas juramento engañoso, no tomes tu propia venganza, también dice Jesús. No tomes tu propia venganza, porque Jesús dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con esa carga 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, dice el Señor. Hermanos, esto es una locura para el mundo. O sea, si me pegan un palmetazo, voy a hablar así como el mundo. Si me pegan un palmetazo en la cara, ay, pégueme acá también. Si te roban la parca, espera, llévese el polarcito también. Es una locura, amado hermano, para el mundo. ¿Cómo voy a hacer eso? Y sigue diciendo, ama a tus enemigos, bendecid a los que os persiguen y maldicen, haced bien con ellos, con los que te maldigan, ¿cierto? Y persigan, dice el Señor, haz el bien con ellos. Aquellos que te han hecho mucho daño, dice el Señor, haced bien con ellos. Qué difícil, amado hermano. Orad por ellos, dice el Señor. Por todos aquellos que te han hecho mucho daño, dice el Señor, ora por ellos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Se preguntará uno, ¿por qué tengo que orar por esta persona que me hizo tanto daño, amado hermano? ¿Por qué tengo que orar por ella? Si es gente mala. ¿Por qué? Capítulo 5, 25, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y termina diciendo en el capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuesta, hermano, pero es lo que el Señor manda. Cristo, hermano, fija un estándar inalcanzable. Inalcanzable, amado hermano. Esto sobrepasa lo que la ley en sí misma demanda. Hermanos, Dios es perfecto, entonces Él no podía fijar un estándar imperfecto de rectitud. Él tenía que fijar algo perfecto. Y la maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo ha alcanzado esta perfección por nuestro o en nuestro beneficio, amado hermano, porque para nosotros era imposible alcanzar este estándar. Y esto es maravilloso, amado hermano, el justo por nosotros, los injustos. El Salvador Jesús también nos dice que Dios, ¿cierto?, es nuestro Padre en el Sermón del Monte. Hay una sección donde lo toca muchas veces, que Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre, amado hermano. Por supuesto, nuestro Dios, ¿cierto? También es Rey, es Creador, es Rey soberano, es nuestro amo. Pero desde el capítulo 6 nos dice que es nuestro Padre también. Y esto, amado hermano, muestra nuestra cercanía con Dios Padre. Capítulo 6, versículo 1 dice, tendréis recompensa de vuestro Padre. Versículo 4 del capítulo 6, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. Versículo 6,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Versículo 9, oraréis así: Padre nuestro. Versículo 14, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Versículo 15, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Y así también en el versículo 18. Hermanos, Dios es tu Padre con P mayúscula, amado hermano. Hermano, aunque tu padre terrenal sea o haya sido el mejor padre del mundo, amado hermano, mundo mundial, como dicen algunos niños, no le llega ni a los talones a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Cristo en esta sección muestra nuestra cercanía con el Padre. Y después, en el mismo capítulo 6, desde el versículo 19, el Señor nos empieza a hablar por ese afán por las cosas terrenales, por las cosas del mundo. Cómo es nuestra actitud como ciudadanos del reino con respecto también a las riquezas del mundo. No hagáis tesoros en la tierra, sino en los cielos, dice el Señor, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, dice el versículo 21. ¿Dónde está su corazón? ¿Cuál es su tesoro? Después en los versículos 22 y 23 dicen: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor. Y después, para concluir esta idea del amor a las riquezas, ¿cierto?, a las cosas del mundo, el afán y la ansiedad para conseguir esto, concluye diciendo en el versículo del 25 en adelante: por tanto, o sea, concluyendo, ¿cierto?, la idea, por tanto, dice, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?, dice el Señor. Obviamente, amado hermano, nuestro Señor Jesús no habla aquí de caer en la pecaminosa ociosidad. De quedarnos tranquilamente esperando. No, debemos trabajar, amado hermano, debemos buscar el sustento para nuestro hogar, para nuestras vidas, pero nuestro corazón no está allí. Tu corazón no late detrás de estas cosas. Porque si miramos las aves, ¿cierto?, que el Señor pone como ejemplo aquí, o comparación, ¿cierto?, ellas tampoco son ociosas, amado hermano. Pero Dios es quien les provee alimento para comer. Nosotros en el patio de repente tiramos miguitas en la mañana y vemos cómo llegan los pajaritos a buscar el alimento. Ellos no se quedan en el nidito y la Antonella le tira migas para arriba para el nido. No, ellos salen a buscar el alimento, amado hermano. Luego en el versículo 33 termina diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esa debe ser siempre nuestra prioridad, amado hermano. Buscar el reino de Dios y su justicia. Después en el capítulo 7, el Señor habla del juzgar a los demás. Se dijo allí que no se prohíben todo tipo de juicios. Existe un tipo de juicio, amado hermano, que es correcto, que se supone debiéramos ejercer con cuidadoso discernimiento. Lo que está prohibiendo aquí son los juicios hipócritas, amado hermano, juicios injustos, juicios por envidias, amado hermano, o cualquier otro tipo de juicio pecaminoso. Sin embargo, el versículo 6 del capítulo 7 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Y para poder cumplir este mandamiento del versículo 6, es necesario diferenciar a los perros y a los cerdos de nuestros propios hermanos. Y para eso debemos ejercer un juicio, amado hermano, el cual debemos ejercer con cuidadoso discernimiento. También nos dice que no veamos la paja del ojo del hermano sin antes sacar la viga, amado hermano, el tronco, el metrorruma que tenemos en nuestro ojo. O sea, que veamos primero, amado hermano, está diciendo el Señor Jesucristo, nuestra propia miseria, nuestro propio pecado, amado hermano, y lo saquemos de nuestra vida para poder ir donde el hermano a sacar la paja que tiene en su ojo. Y al ver cuánto nos falta, y al ver cuánto me falta, amado hermano, nos preguntamos, ¿cómo podremos alcanzar todo esto que el Señor nos demanda? ¿Cómo lo hacemos, amado hermano? Y nos dice en el versículo 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. También lo vimos 2 domingos atrás. Decíamos allí, amado hermano, que no se refiere a provisiones a provisiones o bendiciones materiales. En ese sentido es constantemente sacado de contexto estos versículos, sino que habla de provisiones divinas, espirituales, amado hermano. Esa provisión de Dios es para las riquezas espirituales. Cuando vemos todo lo que nos falta, amado hermano, al leer el Sermón del Monte, cuando vemos todo lo que nos falta, es donde debemos pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, para que el Señor nos dé esas bendiciones espirituales, para que podamos ser el ciudadano del reino que Él pide en el Sermón del Monte. Hermanos, lo que Dios te pide para que entres en su presencia, lo que Dios te pide para ser un buen cristiano, amado hermano, te dice que se lo pidas a Él. Y Él es bueno y generoso para darte, amado hermano, de manera que tu vida, de manera que tu corazón, de manera que tus palabras, amado hermano, sean de agrado para el Señor. Y dijimos que estos son imperativos también, amado hermano. Dijimos que son órdenes de parte del Señor. Pedid, buscad y llamad. No son sugerencias. O sea, si quieres, pide. Si quieres, llama. Si quieres, busca. No, son órdenes, amado hermano, imperativos para su pueblo. No sé si recuerdan también que hablamos que Jesús, cuando estaba en la cruz cargando toda nuestra maldad, allí en la cruz el Señor llamó y no se le abrió. Él pidió y no se le respondió, porque Él decía, Padre, ¿cierto? ¿Por qué me has abandonado? La puerta estaba cerrada para nuestro Señor Jesucristo. La puerta que nosotros debíamos haber encontrado allí cerrada, la encontró nuestro Señor. Lo dijimos, el Cordero sin mancha, amado hermano, pidiendo, llamando y no se le abrió. Y esa puerta que estaba cerrada para Cristo, amado hermano, porque Dios desde los cielos vio, ¿cierto?, a su Hijo cargando todos nuestros pecados. Ahora que Él ha pagado, amado hermano, allí por cada uno de nuestros pecados, y se le cerró la puerta, amado hermano, cuando Él clamó, nos dio a nosotros el acceso al Padre para poder nosotros ahora pedir, buscar y llamar. Si no, no hubiésemos podido. Vimos el domingo pasado también 2 tipos de puertas, una estrecha y una ancha, 2 caminos, uno angosto y uno espacioso, 2 tipos de árboles, uno bueno y uno malo, 2 tipos de frutos, uno bueno y uno malo. Esto es una aplicación al Evangelio, amado hermano. Cristo dibuja de la manera más clarita posible, amado hermano, la línea entre el camino que conduce a la destrucción y el camino que conduce a la vida eterna. Y quiero terminar con los siguientes versículos del capítulo 7, que es el término del Sermón del Monte. Los versículos 24 al 27 dicen:
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina, dice el Señor. La casa, amado hermano, representa la vida religiosa. La lluvia, el juicio divino. Solamente una vida religiosa fundada en la obediencia de la palabra de Dios permanece en pie. Hermano, hay algo muy importante a diferenciar aquí. En esta parábola, amado hermano, vemos a dos hombres que tienen algo en común. Los dos escucharon la palabra de Dios. Ambos decidieron edificar una casa. La diferencia fue el lugar donde la edificaron. El hombre prudente buscó levantar su casa sobre la roca. Posiblemente y obviamente trabajó mucho más que el otro porque tuvo que esforzarse, ¿cierto? Más para colocar los cimientos en la roca, a diferencia que el que lo hizo sobre la arena. Estos dos hombres, amado hermano, estas dos personas estaban dentro del cuerpo. Es fácil decir, amado hermano, que uno era creyente y el otro era del mundo. Pero no es así. Estos dos estaban dentro. Los dos escucharon las palabras. Y lo más probable es que los dos a lo mejor las recibieron hasta con gozo. Los dos edificaron una hermosa casa, amado hermano. Los dos vivían junto a su familia y sus hijos allí en esa hermosa casa. Los dos terminaron bien su casa. La amoblaron, la amononaron, la pintaron, amado hermano. Eran dos casas realmente bellas, las dos. La gente que pasaba decía, pero qué hermoso hogar han construido estos hombres. ¿Ah? Qué hermosa familia, decía la gente que pasaba. Las dos casas son perfectas ante los ojos de la gente. Pero, ¿dónde está fundado todo lo externo que refleja el mundo? Es lo importante. ¿Dónde está fundado todo lo que nuestras vidas muestran a quienes nos rodean, hermano? ¿Dónde están fundadas esas apariencias? Hermano, lo más importante en nuestra vida cristiana es dónde está fundada nuestra fe, dónde está fundada nuestra confianza. Lo más importante es lo que no se ve, lo más importante, amado hermano, en la edificación, en la peregrinación cristiana, es la base o el cimiento donde nosotros estamos construyendo este altar que es visible a los ojos del resto. Es mejor, edificar, amado hermano, una casa de cartón sobre la roca que es Cristo, que un inmenso palacio sobre la arena, amado hermano. Estos eran perfectos cristianos ante los ojos de las personas, amado hermano. Pero uno era prudente y el otro era necio. Los dos alababan, los dos se congregaban todos los domingos, los dos iban todas las semanas al culto de oración, los dos tenían grupos pequeños, los dos ofrendaban, los dos diezmaban, los dos estaban en todas, amado hermano. Pero uno solo estaba edificando sobre la roca que es Cristo. El otro estaba edificando sobre las apariencias. El otro estaba edificando sobre su propio autoengaño. Y de pasadita arrastraba a su familia. Ambos son congregantes de la iglesia. Ambos dicen, amado hermano, descansar su fe en Cristo para salvación. Vemos dos vidas diferentes y dos finales diferentes. Hermanos, no es lo mismo creer en la Biblia que vivir la Biblia.
No basta, amado hermano, con creer, no es suficiente, ya que Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice que hasta los demonios, ¿cierto?, creen y más encima tiemblan. En los versículos anteriores, en el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un fuerte versículo, amado hermano. Jesús deja claro la importancia de no solo escuchar las palabras, sino de llevarlas también a la práctica. La importancia de la obediencia completa, amado hermano. Dice que descendieron la lluvia y los ríos y golpearon las dos casas, pero una quedó en pie y no cayó. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, ¿cierto?, es decir, procura poner atención a la palabra de Dios, dándole la mayor de la importancia. Al escuchar la palabra de Dios, amado hermano, o el escuchar la palabra es clave para el creyente, es importante. De hecho, Pablo dice en Romanos 10:17 que esto ayuda a fortalecer nuestra fe. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. El hombre prudente no solo presta atención o gran atención a la palabra de Dios, sino que también la lleva a la práctica. Mas el que mira atentamente, dice la Escritura, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice el libro de Santiago. La consecuencia de poner en práctica la palabra de Dios, amado hermano, trae sobre él, ¿cierto?, una bienaventuranza, dice el escritor de Santiago. Y esto concuerda con las palabras de Jesús al decir que aquel que decide construir su casa sobre la roca, ésta permanecerá aún en medio de las grandes tempestades. ¿Cómo nos damos cuenta del hombre prudente y del hombre necio, insensato? Cuando viene la prueba, amado hermano. ¿Está preparado usted para la prueba? Cuando viene la muerte de un ser querido, ¿dónde está fundada su fe? ¿Dónde está puesto su gozo? Cuando su hijo o su hija se pone rebelde y no quiere escuchar, ¿dónde está edificada su vida? Que podamos vivir, amado hermano, una vida en obediencia a la santa palabra de Dios. Oremos. Padre Santo,